Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera, emitiendo desde los micrófonos de Radio Almaina en Granada. La emisora nazarí no es la única radio libre y autogestionada en la que me puedes escuchar. También estoy en Agora Sol Radio en Madrid, Radio Trama en Sabadell y desde la semana pasada estoy sonando en Radio Yoyelwe, radio comunitaria mapuche. Por lo que Menuda Historia cruza el charco. Un placer que pueda sonar por allí. Antes de comenzar con el programa de hoy, os recuerdo que me podéis escribir en Twitter a través de @menuda_historia o por mi correo electrónico menudahistoriatu@gmail.com. Ahora ya sí, vamos con el programa de hoy. Os voy a acercar la Revolución de Asturias de 1934, también conocida como la Comuna Asturiana. Un episodio que ha caído en el ostracismo y del que rara vez se habla en el Estado español. Las razones las podemos encontrar en la guerra civil que sobrevino 2 años más tarde. Y sobre todo en la dictadura de casi 4 décadas resultante de esta. Después, estos hechos quedaron sepultados como tantos otros episodios de la historia social. En este punto me parece sangrante que la mayoría de la población, haya recibido educación básica o superior, desconozca nuestra historia social. Aunque por otra parte es normal que la clase dirigente trate de ocultar la historia del pueblo. Conocerla podría significar un primer paso para la lucha de clases y su consiguiente cambio del status quo. Un concepto, el de la lucha de clases, que quedó guardado en el cajón de la desmemoria, pero que es más importante que nunca recuperar. En un mundo concebido para que los trabajadores peleen entre sí por migajas, mientras que los dirigentes se lucran en guerras nacionalistas, imperialistas o economicistas de mercado, la lucha de clases se torna imprescindible. En este punto me gustaría expresar mi absoluto rechazo a la invasión de Putin, más también a la mera existencia de la OTAN, también a la militarización de los estados y a todo aquel que vea el mundo desde el maniqueísmo que diferencia entre buenos y malos. Ya puestos, además señalo a los que engloban a millones de personas bajo una concepción estatal nacionalista. Mi solidaridad con el pueblo que habita el Estado ucraniano, el cual está pagando las consecuencias de esta guerra. También para el pueblo que habita el Estado ruso, sobre todo para aquellos que están siendo detenidos por denunciar esta infamia. Extiendo mi solidaridad al pueblo saharaui que lleva décadas sufriendo y al que nunca miramos. También al pueblo palestino o al yemení que sigue siendo bombardeado con armas de Occidente. En definitiva, mi solidaridad con el pueblo que siempre paga por culpa de los designios de unos gobernantes psicópatas, perdón por el pleonasmo, que dirigen el mundo. Y tras esta introducción cargada de actualidad, no me podía callar, nos vamos ya sí a lo que aconteció en Asturias. Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de Salto. En primer lugar, debo hablar de los antecedentes que precedieron a los acontecimientos de octubre del 34. Bien, España era por entonces una república. Lo era desde el 14 de abril del 31. El presidente de la república era Aniceto Alcalá Zamora. Para los más despistados señalaré que por un lado estaba el presidente de la república y por otro el presidente del gobierno. En lo referente a este último, hacía menos de un año que había habido elecciones. Las primeras con voto femenino, por cierto. El resultado de esos comicios dio una victoria clara a la derecha. Sí, han escuchado bien, un gobierno republicano puede ser de derechas, aunque mucha gente aún no sea capaz de entenderlo. En mi opinión, la existencia de un gobierno dentro de este sistema, sea republicano o monárquico, ya lleva implícita la concepción reaccionaria, aunque haya diferencias palpables entre ambos modelos.
En fin, volviendo a las elecciones, dos partidos de derechas fueron los más votados. Por un lado estaba la CEDA de Gil Robles. Las siglas de la CEDA significan Confederación Española de Derechas Autónomas. El segundo partido más votado fue el Republicano Radical, con Alejandro Lerroux al frente. También es importante apuntar que la CEDA, pese a ser el partido más votado, no tendría carteras ministeriales en este momento. Quédense con este dato ya que será relevante en el desarrollo de los sucesos posteriores. La CEDA era muy crítica con la mera existencia de la República y no ocultaba su rechazo a esta. También es importante entender la abstención mayoritaria de los anarquistas en estas elecciones, a diferencia de las del 36, en las cuales sí que fueron masivamente a votar por el Frente Popular, consiguiendo entonces la victoria de las fuerzas de izquierdas. Bien, de vuelta al gobierno conservador, una de sus primeras medidas fue detener la reforma agraria. Esta había sido promovida en el bienio anterior, el cual era más progresista. Sobra decir que las diferencias en la sociedad española eran cada vez más palpables. A cada paso, las posturas quedaban más enquistadas. La inestabilidad pudo tener multitud de caras, alguna de ellas heredada, otras atribuibles al contexto internacional, el cual estaba también muy polarizado. También podemos entenderlo desde la opresión constante al pueblo y el deseo de éste de librarse de las cadenas. A estas alturas, Mussolini y Hitler ya estaban en el poder en Italia y Alemania respectivamente. En Austria era Dollfuss el que dirigía el país a comienzos del 34. Este hombre era una persona muy vinculada a movimientos fascistas y había instaurado una dictadura en el país centroeuropeo. Curiosamente, en 1934 sería asesinado por miembros del partido nazi austriaco. Este personaje paradigmático fue relevante en el Estado español, ya que buena parte de los movimientos de izquierda, institucional o no, veían en Gil Robles de la CEDA un claro paralelismo con Dollfuss. Así habló sobre esto Santiago Carrillo, histórico secretario general del PCE, el Partido Comunista Español. La CEDA entonces no era un partido demócrata cristiano, como mucha gente dice ahora. La CEDA era un partido clerical fascista, del tipo del partido de Dollfuss en Austria, y se sustentaba en una ideología que era el nacionalcatolicismo. Cabe decir que según a quien leas o consultes, Gil Robles tenía una tendencia más moderada o extremista, aunque es indudable su adhesión a posturas nacionalistas y tradicionalistas que aspiraban a mantener el status quo. Bien, los obreros, por toda la península, se estaban organizando ante la amenaza del fascismo europeo. Buena parte de ellos, además, ansiaban la emancipación de la clase obrera y la ruptura con la sociedad de clases. Los diferentes contextos fueron declinando al gobierno conservador a posturas aún más reaccionarias, mientras que los partidos de la izquierda institucional como el PSOE se volvían cada vez más revolucionarios. UGT, la cual tenía mucho peso, también viró a posturas más radicales. Cabe decir que ni el PSOE ni la UGT son ahora lo que fueron entonces. De hecho, en buena medida reniegan de su pasado. El PSOE ha tratado de no pronunciarse sobre su participación pasada en la Revolución Asturiana. No me quiero detener demasiado en el contexto social, ya que las caras son múltiples y daría para un serial. Pero sí que quiero apuntar algo a aquellas personas que miran al periodo de la República con los ojos actuales. Se necesitan años para entender todo debidamente. Creo que se comete un fallo garrafal si se idealiza la República. Del mismo modo que se comete un gran error si se criminaliza este sistema estatal y no se ve todo en el contexto de los años 30, así como a los problemas heredados de su pasado. Sí que veo importante señalar que el gobierno republicano ya había reprimido a movimientos revolucionarios, principalmente anarquistas. El episodio más destacado fue la matanza en Casas Viejas en 1933. En este pueblo gaditano fueron represaliados los revolucionarios de una forma cruenta por mandato del gobierno de Manuel Azaña. La gestión de estos hechos provocaron su dimisión del gobierno, así como el rechazo total de movimientos libertarios, los cuales tenían un gran peso en aquella época.
Baste decir que la Confederación Nacional del Trabajo, o CNT, ya había promovido 2 levantamientos obreros durante la República, además de diferentes huelgas. En toda España se oyó la voz de revolución. Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Bien, vamos a poner el foco ya sí sobre Asturias en este recordado 1934. En marzo se produjo una reunión en un bar llamado Casa Manfredo entre representantes en la región de UGT y CNT. Allí ratificaron un documento para la Alianza Obrera, al que se sumarían después otros movimientos como el Partido Comunista, que por aquel entonces tenía poco peso. También estaba el PSOE, que tenía en Largo Caballero su representante más revolucionario en aquel momento. La radicalización de este parlamentario había crecido en los últimos tiempos. La firma en el bar gijonés significaba la colaboración en Asturias de los 2 sindicatos principales, el socialista y el anarquista. Para finales del 33, Asturias tenía algo más de 800.000 habitantes, de los cuales 50.000 eran mineros o metalúrgicos. El porcentaje de afiliados sindicales era muy alto en esta parte del país, concretamente alrededor del 68%. De ellos, más de la mitad estaban en la UGT y más de un tercio en la CNT. Así habló un obrero asturiano mucho tiempo después sobre la desigualdad existente por entonces, lo cual les empujó al levantamiento. Contra el fascismo, que había un fascismo tan gordo como el que hubo con Franco, una derecha burguesa completamente que no quería nada más que la clase obrera para explotarla, no la querían para otra cosa, que se vistieran de saco, como decían, no podían gastar gabardina, porque entonces se comparaban a ellos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Se organizaron diferentes huelgas por todo el estado. Estas provocaron la detención de muchos miembros de la CNT. Bien, este fue uno de los motivos por los que en el resto del país la CNT no se integró en una alianza con otras fuerzas. Asturias fue la excepción, algo que cobraría, como supondrán, importancia futura. En clandestinidad, esta alianza se fue preparando para acciones subversivas. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga... El periódico socialista Avance era el medio principal de los proletarios en Asturias. El director del periódico fue detenido en diversas ocasiones y el medio clausurado o retenido en diferentes momentos. En el libro Asturias 1934 de Paco Ignacio Taibo II se relatan las torturas que recibió este hombre. Además, podemos ver una fotografía en la que se ve claramente las graves heridas que tenía en los brazos. A la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. En general, los movimientos obreros se fueron armando ante el temor del crecimiento de movimientos fascistas dentro de la península, los cuales, por otra parte, también se estaban armando. El poder armamentístico obrero, aún y todo, seguía siendo residual. Con el ambiente caldeado, en septiembre se produjo un acto político de la CEDA en Covadonga, lugar santificado por los románticos del pasado aún hoy. Por entonces, el viraje del gobierno cada vez más a su derecha era una realidad. Para muchos republicanos o movimientos de izquierda se le estaba entregando la república a sus enemigos. Así las cosas, el 1 de octubre el gobierno de Ricardo Samper iba a ser sustituido por una nueva cartera ministerial, con Alejandro Lerroux como presidente del gobierno. Esto se debió a que la CEDA le quitó su apoyo a Samper. Recuerdo que la CEDA era el partido con mayor representación parlamentaria en ese momento.
Tras esta remodelación, la CEDA sí que entraba ya en el gobierno. Se quedaba con los ministerios de Justicia, Trabajo y Agricultura. Ante esto, los partidos o sindicatos de izquierdas comenzaron a organizar una huelga general. Consideraban que el fascismo había llegado a las instituciones. Así habló Santiago Carrillo sobre esto. Lo habíamos anunciado públicamente. Si la CEDA entra en el gobierno, los trabajadores de este país nos levantaremos contra ese poder. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a que en España pase lo que ha pasado en otros países de Europa, que el fascismo llega sin lucha parlamentariamente y al día siguiente destruye las organizaciones democráticas, el movimiento obrero, mata a sus líderes. No queremos que aquí se repita la experiencia italiana, alemana, austríaca. Matizo tras estas palabras que Carrillo en 1934 era secretario general de las Juventudes Socialistas. Para el 4 de octubre se oficializó el nuevo gobierno radical cedista. Por su parte, la huelga general tuvo una organización en la sombra con un titubeante Largo Caballero desde Madrid. Dicha huelga tuvo, por cierto, una aspiración revolucionaria. En este punto debo remarcar nuevamente que solo en Asturias la CNT, la UGT y el PSOE iban de la mano. La huelga general revolucionaria estallaría en la madrugada del día 4 al 5. Pese a no existir alianza obrera en toda la península, desde Asturias esperaban que los obreros se lanzasen a las calles. Solo en pequeños focos fue secundada esta huelga, y muchas veces de forma desorganizada y con escaso armamento. Salen los mineros de Pola la Diana, tomando cuarteles, llegaron a Sama. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. Antes de entrar en Asturias, debo hablar de lo que sucedió en Cataluña. Allí la CNT se negó a entrar en una alianza con otros movimientos, muchos de los cuales estaban dentro de un marco nacionalista. Lluís Companys presidía por entonces la Generalitat. Es importante destacar también el cansancio y la detención de muchos miembros de la CNT, pero sobre todo su alejamiento ideológico de un nacionalismo catalanista que consideraba burgués. El 6 de octubre, en el marco de la huelga general, Companys declaró la República Catalana dentro de la República Federal Española. Se cree que hizo esto influenciado por alas más radicales del nacionalismo catalán. De igual forma, invitó a todos los republicanos de izquierdas del Estado español a que se instalasen en Barcelona, pasando a ser esta la nueva capital. Al día siguiente, el general Batet logró la capitulación de Companys, y este fue detenido. Batet, por su parte, sería fusilado en el 37 por el bando franquista al no apoyar la sublevación militar. Companys sería condenado por los tribunales a 30 años por la proclamación del Estado catalán. Por último, durante los hechos en Cataluña, se registró alguna muerte entre el 6 y el 7 por escaramuzas en las calles. Cataluña con la gran prueba de su traición. Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Vamos ya así a Asturias. Bien, ¿qué tuvo de especial el movimiento allí? Por un lado estaba la alianza anteriormente citada, pero también el alto nivel de organización que allí tenían. Y por último, aunque no por ello menos importante, la capacidad armamentística que tuvo el movimiento insurreccional en esta región. Desde meses atrás habían conseguido armas de contrabando procedentes de Eibar. Un hecho significativo y que aún hoy guarda muchas incógnitas fue lo que sucedió con el vapor Turquesa. Esta embarcación estuvo viajando por diferentes puntos de la costa hasta recalar en Asturias. Allí descargó las armas que transportaba. Indalecio Prieto del PSOE estuvo detrás de esta operación. Para diferentes investigadores, estas armas no serían la principal fuerza de los revolucionarios, aunque sí que les ayudó. La fuerza minera radicó en la dinamita que sustrayeron. Así habló Valentín Dintén sobre el robo de explosivos en un polvorín.
fines de agosto, en Avilés, un gallego de la CNT, un chaval de la Juventud Socialista y yo robamos un polvorín. Estaba en una cantera donde almacenaban dinamita para usos comerciales y nosotros, que ya la veíamos venir, tomamos la iniciativa por nuestra cuenta. Cruzamos al otro lado de la ría, era noche cerrada. Llevábamos un formón. Robamos una lancha y luego caminamos por el monte para que no nos vieran. El depósito tenía 3 cerraduras grandes, de guardias nada. Pero con el jodido formón no podíamos. Vueltas y vueltas, pero nada. Total, que había una casa al lado y el formón sirvió para algo, porque abrimos la puerta. Encontramos varios rollos de mecha, una caja de fulminante y el mango de una pala. Cargamos todo y con el mango de la pala rompimos las cerraduras del depósito. Carajo, había más de 40 cajas de dinamita. Nos sentamos en el suelo a pensar por qué éramos así de burros y no habíamos traído un camión o 2. Total, que nos echamos al lomo solo 7 cajas y aún así no nos dábamos abasto. Por el camino dejamos 4 en un calero antiguo, luego enterramos 2 más en un cucho de vaca, ahí cerca de una casa. Al final estábamos tan cansados que el chaval de las Juventudes Socialistas y el gallego sacaron de la última caja un par de paquetes de cartuchos y se adelantaron. Me quedé solo a medio camino, pero no quería dejar la caja. Tanto trabajo para nada. Primero cerca de 40, luego 7, luego 3, luego 1. Solo faltaba irla a devolver. Y me quedé ahí a esperar que pasara algo, porque yo no dejaba la última caja. Entonces pasó un pescador, se me quedó mirando, hablé con él y me ayudó a esconderla. Cuando en octubre por toda España sonó la voz de revolución, la roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. Este extracto lo he sacado del libro Asturias 1934 de Taibo II, el cual está separado en 2 tomos. Es de una calidad documental excelsa. Además cuenta con imágenes o cartelería de los acontecimientos. Por cierto, si vives en Granada, los libros están en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Esta biblioteca autogestionada tiene un sinfín de libros contestatarios. Bien, con todo preparado para la revolución, los hechos acontecieron de la siguiente forma. En la madrugada del día 4 llegó en tren a Asturias Teodomiro Menéndez, diputado por Oviedo en las Cortes. El socialista llevaba la orden para la huelga general revolucionaria. El mensaje en clave para que se iniciase la revolución era: «Mamá ya está operada, está bien». Para ese momento, los revolucionarios estaban ya unidos bajo las siglas UHP. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero a saludar. Estas significan Unión de Hermanos Proletarios, o también se traduce como Uníos Hermanos Proletarios. Sangre roja, quise morir, quise morir. Las acciones en estas primeras horas de insurrección ya estaban pautadas desde tiempo atrás. Los obreros cortaron las comunicaciones telefónicas. Tras esto, se dispusieron a tomar los cuarteles de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto. En aquel momento, las fuerzas gubernamentales contaban en todo Asturias con cerca de 2.700 hombres. En la cuenca minera, los revolucionarios consiguieron importantes victorias en las primeras horas. Desarmaron a guardias civiles en puntos como Mieres. Esta acción tomó por sorpresa a las fuerzas estatales. Aún y todo, en algunos cuarteles resistieron. Hasta 23 puestos de la Guardia Civil cayeron en manos rebeldes. El siguiente movimiento de los revolucionarios sería la toma de las armerías. La más significativa estaba en Trubia, lugar en el que los obreros consiguieron cañones que posteriormente serían enviados a Oviedo. Las milicias obreras vencieron cerca de Oviedo en estas primeras horas. El cerco sobre la capital se llevó por 3 flancos. La toma de la ciudad ovetense por la UHP fue muy rápida. Las fuerzas gubernamentales solo pudieron atrincherarse en algunos edificios.
El día 6 los revolucionarios ya se habían hecho con el ayuntamiento, el cuartel de carabineros, el puesto de radiodifusión y la estación de ferrocarril. También se harían con el cuartel de la Guardia Civil y la fábrica de armas. Así habló un revolucionario sobre la toma del ayuntamiento. La toma del ayuntamiento fue cosa más sencilla de lo que esperábamos. Es probable que el comandante militar, en vista de la inevitable retirada de las tropas que había desplazado hacia San Lázaro, pensase en economizar hombres. El edificio del ayuntamiento estaba vacío. Se le protegía con ametralladoras emplazadas en las calles de acceso a la Plaza de la Constitución y encima de Villa. Pero nosotros llegamos hasta dicha plaza con precaución, no a tontas y a locas. Por el Fontán, por Trascorrales, por los lugares que nos habían permitido el acceso, fueron entrando los dinamiteros valientemente y detrás la fusilería. Tomamos la plaza y subimos a las consistoriales, que desde aquel momento quedaron en nuestro poder, como residencia permanente del Comité Revolucionario Provincial. Los guardas se retiraron horadando paredes y destrozando varias casas de cima de Villa, para pasar a lugares seguros, sin exponer el cuerpo en plena calle. Cabe apuntar que el salón de sesiones del ayuntamiento se convirtió en una cárcel momentánea para presos afectos a la República. La fuerza dinamitera de los insurrectos había conseguido importantes victorias en las primeras jornadas. Desde el 5 de octubre la UGT había declarado la huelga general en todo el estado, la cual fue contestada por Lerroux con la proclamación del estado de guerra también en todo el estado, sobre todo por lo acontecido en Cataluña y Asturias. Pese a que en los primeros días ciudades como León, Ferrol o Madrid también registraron acciones, solo en Asturias cobró fuerza el movimiento insurreccional. Los obreros habían tomado las armas y estaban sucediéndose verdaderas batallas en el territorio. En los días precedentes, las juventudes socialistas y las juventudes libertarias habían sido entrenadas para el combate. En la Manzaneda se produjo una batalla entre revolucionarios y fuerzas republicanas que dio una importante victoria a la fuerza obrera. En los primeros momentos, la UHP se sentía capaz de todo. De hecho, 3 días después del alzamiento revolucionario, se podía decir que controlaban Asturias. Es complejo saber cuántas personas apoyaban la insurrección. A las fuerzas gubernamentales se le unió el Sindicato Católico, conocido también como Amarillo. Aunque no tenía excesiva fuerza, defendían los valores tradicionalistas. Bien, debo apuntar aquí que los acontecimientos se precipitaron y es complejo hacer un compendio de todo lo que pasó en estos días. Por parte de los revolucionarios se intentó organizar las acciones militares y la vida ciudadana mediante los comités revolucionarios. Había comités en cada uno de los pueblos o barrios. Así habló en una entrevista en el 89 Juan Ambou, presidente del Comité Revolucionario en Argañosa. Cuando subimos hasta allá, hasta el Boquerón de Brañes, allí enlazamos con González Peña y al día siguiente nos pusimos de acuerdo y él nos dijo que viniéramos hacia San Pedro. Entonces vinimos nosotros hacia San Pedro, rodeamos la iglesia con otras fuerzas mineras y la tomamos. Y a la mañana siguiente, día 7, vinimos por acá de nuevo y tomamos el depósito de máquinas. Entonces se reunió allí toda la gente de la Argañosa y de los barrios vecinos, un acto de gran emoción popular, y eligieron el comité revolucionario que yo presidí aquí, en este depósito. El primer comité revolucionario provincial estaría presidido por González Peña, del PSOE. Este hombre dejaría el comité a la semana. Estaría escondido hasta un par de meses después de que hubiese finalizado la revolución, siendo detenido entonces. Mediante los comités se trató de frenar el furor popular y la violencia exacerbada, algo que no siempre consiguieron. Se dieron casos en los que los miembros del comité frenaron ataques o represalias a guardias o clero, aunque en alguna ocasión, en acciones de retaguardia, elementos aislados también participaron de estas represalias. Los distintos comités trataron de controlar los actos de pillaje. Así se relata en el libro de Taibo II un acontecimiento acaecido en esos días. Encima de Villa, un experto jovenzuelo de 14 o 15 años, pillo de playa,
vio tentada su codicia por un reloj de bolsillo que sobre la mesa de una de las casas que tenía en los portales abiertos había dejado abandonado el dueño. Robó el reloj y, muy ufano, hizo galas de poseerlo ante otros mozalbetes. En consejo de guerra sumarísimo fue condenado a muerte, pero ante los llantos del muchacho el consejo de guerra volvió sobre su acuerdo, infligiéndole pena mucho más grave. Armado con un fusil inútil de los que estaban en una escuela de preeducación militar establecida encima de Villa y que funcionaba en tiempos normales, a las órdenes de un oficial de complemento, fue trasladado a una de las trincheras que enfilaban el cuartel de los guardias de asalto y obligado a permanecer allí durante toda la noche, resistiendo los disparos de los guardias. Al amanecer, arrepentido de su fechoría y seguramente sin ganas de robar en su vida, el muchacho se escabulló de cima de Villa. En referencia al anticlericalismo, hubo toma de iglesias y asesinatos de clérigos. Las fuentes oficiales dicen que hubo 34 asesinatos de hombres de fe en esos días en Asturias. Especialmente destacado fue el asesinato de diversos sacerdotes en Turón. Muchos movimientos obreros veían en la Iglesia a su mayor enemiga, debido al control que tenía ésta dentro de la sociedad española de la época. Así relata Taibo II estos episodios. La violencia irracional que desata todo fenómeno revolucionario estuvo controlada en Asturias por un movimiento obrero encuadrado en sólidas organizaciones de clase, disciplinado y consciente. A pesar de que la ola revolucionaria surge de un odio de clase alimentado por fuerzas represivas que hacían alarde de su carácter antiobrero, una patronal provocadora y despótica y un aparato estatal que había ejercido el poder contra ella, la revolución construye una violencia racional, organizada y teñida de humanismo en términos generales. Son excepcionales los casos en que el caos nubla su vista. El comportamiento de la revolución asturiana con el clero es uno de estos contados casos. Es innegable ante centenares de testimonios de uno y otro lado la existencia en octubre de una violencia anticlerical enorme, mucho menor, sin embargo, de la que la prensa reaccionaria quiso mostrar a sus lectores de la clase media católica, enfrentándolos al horror sanguinoliento de la revolución. Ante el desarrollo de los acontecimientos, la respuesta gubernamental no tardó en llegar. El día 7 desembarcó con tropas el crucero Libertad en Gijón. Desde diferentes flancos llegaron más de 15.000 combatientes del régimen. Es importante señalar aquí que las tropas enviadas pertenecían principalmente a la Legión y a los regulares africanos. El gobierno central decidió no enviar soldados regulares del ejército por si se negaban a disparar a la población o, en el peor de los casos, se unían a la revolución. Decidieron enviar a personas duchas en combates, en muchos casos sin escrúpulos, capaces de realizar actos de pillaje, humillaciones o violaciones sobre la población civil. Cabe apuntar que tiempo después Francisco Franco tuvo en la Guardia Mora su defensa personal. Y acabamos de introducir al que pocos años después se convertiría en dictador. Este hombre tuvo también una relevancia destacada en la Comuna asturiana. Bien, en este punto situemos a las fuerzas gubernamentales. Presidiendo la República tenemos a Niceto Alcalá Zamora. Al mando del gobierno está Alejandro Lerroux, que ahora cuenta con el apoyo de la CEDA, partido que se sitúa más a su derecha. El ministro de Guerra por aquel entonces era Diego Hidalgo, del Partido Radical de Lerroux. Hidalgo hacía poco que había hecho migas con Franco. Ante la situación revolucionaria decidió nombrarle su consejero. Este nombramiento fue sorprendente, aunque el ferrolano ya tenía experiencia reprimiendo revueltas. En 1917 había sido enviado a frenar la huelga general también en Asturias. Bien, Franco estaría junto a Diego Hidalgo y el comandante Manuel Godez en Madrid. Solo pisaron suelo asturiano una vez habían controlado la revuelta. En el terreno sí que estuvo al mando el comandante López Ochoa, un hombre que no era del agrado de Franco, era acusado de verdadero republicano y masón. Este hombre sería brutalmente asesinado en el 36 por una muchedumbre durante la Guerra Civil. Por entonces estaba detenido en un hospital militar, pero fue sacado de allí y asesinado al ser considerado un enemigo de la República. Además de López Ochoa, estaría en Asturias otro comandante célebre, Juan Yagüe.
Bien, las tropas que habían desembarcado en Gijón se encontraron con la resistencia de la CNT y sus miembros más combativos, pertenecientes a la FAI, Federación Anarquista Ibérica. En Gijón los anarquistas tenían mayor peso que en otras partes de la región. Por otra parte, habían entrado también tropas desde Galicia y Cantabria. Las fuerzas que avanzaron desde este último flanco fueron detenidas en la Felguera por los anarquistas. En esta población se establecería el comunismo libertario durante aquellos días. Cabe señalar que la CNT de la Felguera tenía también mucha importancia por entonces. Los trabajadores unidos bajo las siglas UHP consiguieron detener a las fuerzas gubernamentales en Campomanes, Vega del Rey. Sin embargo, poco a poco el cerco sobre Oviedo se hizo evidente. También hubo una destrucción física de lugares emblemáticos de Oviedo. Las fuerzas republicanas quemaron el edificio del periódico Avance y el Teatro Campoamor. Los revolucionarios atacaron la Cámara Santa de la Catedral y la biblioteca de la universidad. Aunque estos ataques se entienden dentro de los combates, las fuerzas gubernamentales se habían parapetado en la catedral y habían luchado desde allí. Por otra parte, se abrieron las cajas de la sucursal ovetense del Banco de España. El dinero sustraído fue en gran medida para las organizaciones revolucionarias. En el futuro, Yassí sirvió también para comprar un terreno donde se estableciese de nuevo el periódico Avance. En la defensa estoica de Oviedo cayó junto a la iglesia de San Pedro de los Arcos Aída de la Fuente, también conocida como Aída la Fuente. Esta joven de 18 años repartía octavillas del segundo comité revolucionario cuando fue disparada por las tropas gubernamentales. Tras su muerte se convirtió en un emblema revolucionario tanto en el contexto de la Revolución Asturiana como en otros movimientos emancipadores. Cuando haya otra revuelta, ya no habrá otra valiente que ponga su pecho al frente como Aída de la Fuente. Aída que así se llamaba, Aída que así se llamó, Aída que murió gritando ¡viva la revolución! Así cuenta lo sucedido con Aída Juan Ambou, miembro del Comité Revolucionario. Aída la Fuente estaba sobre el puente de la Argañosa, el de más allá, cuando yo la encontré, y ella iba hacia San Pedro de los Arcos llevando las octavillas del segundo comité revolucionario en el que se decía que había que continuar la lucha. Entonces llegó a San Pedro de los Arcos y poco después entraron las fuerzas de Yagüe y fue el teniente de la Legión extranjera, Ivanov, quien la asesinó. ¿Qué dicen los asesinos? ¿Cómo te llamas, muchacha? Tú gritas de puño en alto, socialista, libertaria. No acabaste de decirlo, tu voz quedó en la garganta y tu endeble cuerpecito fue acribillado de balas. Aída falleció el día 13, mismo día que los revolucionarios dejaron, en buena medida, la capital para continuar la lucha en la cuenca minera. Desde la aviación republicana habían lanzado panfletos instando a la rendición revolucionaria. Uno de ellos decía así: Rebeldes de Asturias, rendíos, es la única manera de salvar vuestras vidas. La rendición sin condiciones, la entrega de las armas antes de 24 horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Companys y sus cómplices esperan en la cárcel el fallo de la justicia. No quede una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. Todo el daño que os han hecho los bombardeos del aire y las armas de las tropas son nada más que un simple aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón.
rendíos al gobierno de España. ¡Viva la República! Los ataques aéreos sobre la población civil fueron una realidad en estos días. Eran los primeros ataques de este estilo en territorio español. Después, durante la Guerra Civil, se harían tristemente célebres, sobre todo en la vizcaína población de Guernica. Durante el repliegue revolucionario a las cuencas mineras, se encontraba presidiendo el tercer comité revolucionario Belarmino Tomás. Este hombre, de la UGT, ante la derrota asegurada, decidió llegar a un acuerdo con López Ochoa. Se presentó en su despacho solo, aun a riesgo de perder allí la vida. Belarmino y López Ochoa llegaron a un entendimiento. Los revolucionarios de la UHP se rendirían siempre que la entrada de las fuerzas gubernamentales no llevase en vanguardia a los legionarios ni a los regulares moros, debido al especial ensañamiento de todos ellos con la población civil. Así habló Belarmino desde el ayuntamiento de Sama de Langreo tras la rendición. Camaradas, soldados rojos, aquí ante vosotros, sin ningún terror, seguro de que hemos sabido cumplir el mandato que nos habéis confiado. Venimos a daros cuenta de la triste situación en que ha caído nuestro glorioso movimiento insurreccional. Vamos a daros cuenta de las conversaciones sostenidas por nosotros con el general del ejército enemigo, así como de las bases propuestas por este y que debemos aceptar si queremos la paz. Tened en cuenta, queridos camaradas, que nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido. Vencido momentáneamente. Todos, absolutamente todos, hemos sabido responder como corresponde a trabajadores revolucionarios. Socialistas, comunistas, anarquistas y obreros sin partido empuñamos las armas para luchar contra el capitalismo el 5 de octubre, fecha memorable para el proletariado de Asturias. Nadie, absolutamente nadie, podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección. Reflexionemos pues, camaradas, y comprenderéis nuestros razonamientos. La lucha entre el capital y el trabajo no ha terminado ni podrá terminar en tanto que los obreros y campesinos no sean dueños absolutos del poder. He seleccionado un extracto de lo que dijo aquel día. Para el 18 de octubre la revolución asturiana había terminado, siendo, por cierto, la última revolución llevada a cabo en lo que se considera Occidente hasta la fecha. La historiografía, eso sí, la ha olvidado, en parte por la guerra civil que estalló 2 años más tarde, pero sobre todo por la dictadura posterior que silenció estos acontecimientos. Las cifras oficiales hablan de más de 1000 muertos por parte de los revolucionarios, aunque se cree que fueron muchos más, por no hablar de los muertos en la represión posterior, la cual pasaré en un rato a citar. Por parte del gobierno murieron cerca de 300 personas, más los 34 hombres de fe asesinados. Después de que los revolucionarios ondeasen la bandera blanca, comenzaría la represión gubernamental. Entre 30.000 y 40.000 personas serían detenidas por todo el Estado. Se estima que unas 200 personas serían asesinadas extrajudicialmente por parte de fuerzas gubernamentales en los primeros días. El episodio más lamentable se dio en Carballín. 24 personas, alguna de ellas afecta incluso a movimientos de derechas, fueron atadas entre ellas, torturadas y finalmente fusiladas. Serían lanzados a una fosa en represalia por los guardias civiles muertos durante los combates. Habían sido elegidos arbitrariamente para escarmentar al pueblo. En este contexto punitivo exacerbado, el comandante de la Guardia Civil, Lisardo Doval, fue enviado a Asturias para reprimir a los que habían hecho sufrir al gobierno. Lo hizo tan severamente que terminó siendo depuesto ante las denuncias nacionales e internacionales. Es destacable la voz que levantaron los socialistas franceses ante la elevada represión de la República Española con los mineros. Fueron represaliados todos, incluso aquellos que no habían participado en los hechos de octubre. Así habló uno de los trabajadores sobre las torturas en prisión. Había un aparato que ya tuvo la risa y nada más que hablaban de eso los obreros, pues se conoce que, yo no lo vi el aparato, pero se conoce que era un aparato que desde luego les hacía sufrir mucho.
Emplearon muchos métodos de represión entonces, teniendo las paredes de los cuarteles llenas de sangre. Castraron. Yo conocí uno, y no sé si castrarían a más, claro que castrarían. Si las rejas de la cárcel tuvieran conocimiento, al ver entrar a un chaval, al ver entrar a un chaval, llorarán de sentimiento. A las rejas de la cárcel no me vengas a llorar. Ante estos acontecimientos no fueron pocos los asesinatos carcelarios. Paso a leer un testamento sobre la muerte de Ramón Arias en el libro de Taibo II. Ramón Arias Menéndez tenía 18 años, ingresó en la cárcel Modelo con graves lesiones producto de 2 palizas que le habían dado los guardias civiles y de asalto en Trubia. 10 días permaneció tirado en el suelo sin recibir atención médica, sangraba por los oídos como si le hubieran reventado los tímpanos. En la celda 41 de la segunda galería, más tarde en la 44, en compañía de 2 vagabundos que habían sido apaleados. Los intentos que se han hecho para que se le traslade a la enfermería han sido infructuosos. Lo más que se ha logrado es que un practicante le administre purgante. A las 7 de la mañana del día 8 de noviembre fallecía. 3 horas más tarde, los vigilantes recogen el cuerpo. No hay explicaciones oficiales. Voy a la cárcel de Oviedo, al chaflán número 8, donde están 22 presos de nuestro octubre glorioso. Dime, ¿dónde más? Manuel Grossi, revolucionario aquellos días, habló así sobre un episodio que protagonizó él mismo con los detenidos gubernamentales. He bajado abajo a la cárcel donde estaban los presos y les he hablado diciendo las siguientes palabras. Miren ustedes, yo sé bien que ustedes han sufrido mucho, que nosotros hemos cometido cosas muy malas. Va a entrar la Fuerza Armada, al frente venga López Ochoa o otro jefe militar cualquiera. Solo deseamos de ustedes que en los informes que hagan tengan con nosotros las Fuerzas Armadas la clemencia que nosotros hemos tenido con ustedes. Aquellos hombres no sabían qué hacer. Lloraban. Había que ver aquello para poder creerlo. Era ya el fin de nuestra lucha, era el fin de la revolución. Habíamos perdido. Estas palabras de Grossi las dio en 1984. Para ir cerrando todo lo que sucedió tras la Revolución de Octubre, Belarmino Tomás se fue al exilio. Fueron muchos los mineros que emigraron a lugares como Suiza. Decenas de personas fueron condenadas a muerte por los tribunales estatales, aunque finalmente solo se llevaron a cabo 2 asesinatos con la conveniencia judicial. Entre las penas hubo deportaciones de revolucionarios a África. Un episodio tristemente recordado durante los días posteriores a la Comuna fue el asesinato del periodista Luis de Sirval. Este hombre había denunciado las torturas en prisión y la represión que estaban sufriendo los mineros. No se le puede acusar de revolucionario, ya que también relató episodios que ensalzaban a las fuerzas del gobierno. Pues bien, sería detenido, torturado y finalmente fusilado sin juicio mediante por miembros de la Legión Española. Además de estos crímenes, el gobierno decretó el cierre de las casas del pueblo, la clausura de buena parte de la prensa obrera y la limitación de la actividad de los movimientos de izquierdas. Para muchos historiadores, la ruptura en la sociedad española fue clara tras la Revolución Asturiana. El gobierno radical cedista se derechizó más tras estos acontecimientos, mientras que los movimientos de izquierdas se volvieron más revolucionarios a cada paso. Para ir cerrando, entre los detenidos aquellos días estuvieron Largo Caballero o Manuel Azaña, este último sin ninguna relación con los acontecimientos.
Teodomiro Menéndez, parlamentario socialista que había llevado la orden de huelga general revolucionaria, sufrió problemas mentales durante el proceso. Y aunque inicialmente fue condenado a muerte, esta fue conmutada. Cabe apuntar que este hombre se negó a formar parte de la revolución una vez ésta se había desencadenado. En 1936, con el triunfo del Frente Popular, todos los detenidos por los sucesos de Asturias fueron amnistiados. Meses más tarde, estallaría la Guerra Civil. Me gustaría quedarme con este análisis de Taibo II sobre el rara avis que representó la insurgencia minera. Una pregunta que a estas alturas puede parecer absurda: ¿dónde aprendieron los mineros asturianos el arte de la insurrección? La sincronización de los grupos, la valentía demostrada en todas partes, el que no se sucedan las habituales espantadas comunes a toda tropa que hace su bautismo de sangre, la habilidad en el combate callejero, el valor individual que raya con la locura, los casos de los dinamiteros de Sama, del minero de Carballín, de los 3 locos que roban una camioneta en las narices de los guardias de asalto, en fin, todas las características de una fuerza con un alto nivel político y una buena organización militar. Hay que atribuirlo en buena medida al trabajo que han realizado las escuadras de las Juventudes Socialistas a lo largo de 1934. Y ya no existen más elementos para explicar este fenómeno, a no ser que nos asomemos a la solidaridad que se gesta en el interior de la mina, a la solidaridad y decisión que se han construido en la calle a lo largo de 1934, al uso de la dinamita y el contacto con el peligro en la vida cotidiana, y a las escaramuzas contra las fuerzas del orden sucedidas en el verano y final de septiembre. Y ahora pasemos a escuchar a Manuel Fernández de la Cera, político socialista asturiano, sobre los hechos de octubre del 34. Los pueblos inteligentes son los pueblos que hacen revoluciones. Los pueblos torpes no intentan nunca una revolución. Un pueblo que es inteligente intenta la revolución históricamente alguna vez. Y el pueblo asturiano es un pueblo inteligente. Por eso hizo la revolución del 34. Antes de cerrar el episodio de hoy, me gustaría abrir un último paréntesis para dar una opinión. No es sencillo trasladar acontecimientos de hace casi 90 años a los días de hoy. Del mismo modo que no es recomendable trasladar a nuestro contexto sucesos acaecidos en otras partes del mundo, aunque coincidan en tiempo. Considero que todo debe verse en el prisma conceptual y temporal pertinente. En este caso se produce una lejanía que provoca la falta de entendimiento de buena parte de los acontecimientos. Tendemos a ver los sucesos dentro del prisma actual y eso no es correcto. Dicho lo cual, a nadie sorprendo si digo que comulgo con ideas que aspiran a la revolución social, siempre teniendo en cuenta el contexto actual. No creo en el sistema imperante basado en el individualismo y, por tanto, en la potenciación del egoísmo. Creo que tras la ruptura con la sociedad de clases habrá una equidad mayor. Parto, eso sí, de una premisa. No existe el sistema perfecto, no lo existe para todo el mundo y en todos los contextos. Este debería adaptarse, pero sí creo que una sociedad más igualitaria es posible. Bien, dicho esto, entiendo lo que provoca la rabia de clase y cómo surge esta, ya que lo he sufrido, aunque quizá no de una forma tan explícita como otras personas. Recuerda aquí que no sentir rabia es un privilegio. Que personas violentadas por el sistema se levanten en armas es un acto que personas que no han sido violentadas por el mismo son incapaces de entender. No ven porque no sufren la violencia que genera el sistema de clases. No ven que si sube la luz hay personas que se quedan sin poder calentarse en invierno o sin un plato de comida caliente. Ellos son la parte privilegiada del sistema, o si no lo son, han sido inculcados en la idea de que lo son, aunque tengan que trabajar 50 horas para malpagar necesidades básicas. No son capaces de entender las condiciones de vida paupérrimas que tenían los mineros en Asturias. No deja de parecerme curioso cómo el discurso oficial sí ha ensalzado la Revolución Francesa, quizá porque esta desembocó en el triunfo de la burguesía, modelo imperante, con sus cambios, claro, hasta nuestros días. El resto de revoluciones son criminalizadas sin entender qué las provocó, también porque el discurso oficial sigue estando controlado por los medios burgueses. En este punto veo en la actualidad complicado un cambio real ante la atomización de la sociedad.
la cual ha sido potenciada extraordinariamente por las clases dirigentes. Por tanto, mi lucha se sustenta en el convencimiento de que un modelo más equitativo es posible, aunque nos cueste verlo a gran escala con el paradigma actual. A pequeña os aseguro que lo veo en mi día a día dentro de los movimientos autogestionados en los que me muevo. También creo que en caso de colapso del sistema, que en mi opinión es la forma más factible de que éste caiga, es conveniente saber organizarse dentro de un modelo en el cual no deleguemos poder, nos responsabilicemos de nuestros actos y podamos vivir bajo los principios de la solidaridad y el apoyo mutuo. Para muchas personas creeré en utopías, pues bien, mi respuesta a ellos es clara: aspiro a morirme con la satisfacción de no haber dejado de creer en ellas. Solo así conseguiremos victorias, solo así caminaremos, solo así nos negaremos a bajar los brazos. Santa Bárbara bendita, trai la 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 la. Santa Bárbara bendita, trai la 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 la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Nel pozo María Luisa, trai la 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 la. Nel pozo María Luisa, trai la 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 la. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. 16 mineros muertos, mirai. Bien, dicho esto, paso a dar las fuentes documentales que he consultado. Los 2 tomos de Asturias 1934 de Paco Ignacio Taibo II han sido mi fuente principal. Además, he visto Asturias, Revolución Obrera de Televisión Española. Fue emitido en 2004, cuando se cumplían 70 años de los acontecimientos. La Revolución del 34 de la Radio-Televisión del Principado de Asturias también aporta luz. Además, escuché la entrevista a Sergio Montero en La Linterna de Diógenes. Este hombre tiene un documental llamado Los labios apretados, el cual no he podido ver, sobre los hechos asturianos. En menor medida he consultado el capítulo que le dedica a la Revolución Asturiana Gabriel Jackson en su libro La República Española y la Guerra Civil. Taibo II, eso sí, reporta importantes fallos en este extracto. También he visto el segundo documental de España en Guerra. Esta serie documental cuenta con 31 episodios. Están todos en YouTube y analizan al detalle todo lo que aconteció durante la Guerra Civil, así como sus antecedentes. Y como no podía ser de otra forma, hablan de lo acontecido en Asturias. Lo recomiendo encarecidamente. Por último, he visto en Filmin Cantares de una Revolución. Versa sobre la música tradicional surgida tras estos hechos. En este hilo me gustaría citar al coro Shana, que ha puesto sintonía a la mayoría de temas que habéis escuchado de fondo. No he podido ver Los Jinetes del Alba, una serie de ficción que se ambienta en aquellos acontecimientos. Tampoco he leído la obra teatral de Albert Camus y otros autores sobre la Revolución Asturiana. En este hilo me gustaría recomendar el programa de la temporada anterior sobre la Comuna de París. En él analizo unos acontecimientos que tuvieron muchas semejanzas con estos que hoy os he presentado. El alma tengo para ti, trai la 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 la. El alma tengo para ti, trai la 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 la. No será el último duelo, mirai, mirai. Cansado de tanto hablar, me despido. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Cualquier comentario, crítica, posible mejora, me la podéis hacer llegar a través de mi correo electrónico menudahistoriatu@gmail.com o por Twitter como @menuda_historia.
Se despide a Andrés Cabrera, vuestro fiel servidor. Metafóricamente hablando, ya lo sabéis. Adiós.